Si te gusta la historia contada de manera diferente, este canal es para ti. Hola, ¿qué tal mis queridos historilocos? Hoy vamos a hablar sobre la famosísima cultura chavín, que en su tiempo fue considerado como la cultura preinca más antigua del Perú. Claro, antes que se descubriera lo de la cultura caral. Así es que empecemos. La cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, en la ciudad de Chavín de Huántar, y fue considerada durante muchísimo tiempo como una de las primeras culturas pre-incas, pero después del descubrimiento de la cultura caral, pues pasó a segundo lugar. Esta cultura se desarrolló aproximadamente entre los años 1200 a.C. hasta los años 200 a.C. Es una de las civilizaciones más antiguas, dando inicio al llamado Horizonte Temprano. Y el nombre Chavín proviene del quechua chaupi, que significa al medio. ¿Y por qué? Porque se encontraba al medio de la ubicación geográfica de nuestro país. Se dice que sus pobladores probablemente eran originarios de las regiones de la selva. ¿Y por qué? Debido a que mucha de la iconografía chavín estaba basada en animales que eran pues de la selva, como por ejemplo el caimán, la anaconda, el jaguar. Su descubridor fue Julio César Tello, el considerado padre de la arqueología peruana. La cultura chavín logró expandirse a Cajamarca y a Lambayeque por el norte, y por el sur hasta Ica y Ayacucho. Sus actividades económicas se basaron en sus inicios a la caza de animales, a la recolección de plantas, pero luego ya fueron modificándose y convirtiéndose en lo que sería la agricultura y la ganadería. Esta civilización sobresalió en muchos aspectos, pero entre los cuales podemos tener en cuenta, por ejemplo, que influyó mucho en la aparición de posteriores culturas pre-incas. Además, también podemos decir que fue una cultura politeísta. ¿Qué quería decir esto? Poli, varios, teístas, teo, dioses, o sea que creían en varios dioses. Sus actividades económicas principales eran la agricultura, la ganadería y el trueque como sistema de comercio. ¿Qué querría decir esto? Por ejemplo, oye chochera, te cambio mis zapatillas por tu polo, ya, bacán. Esa era la forma en que ellos podían comerciar, mediante el trueque. También podemos decir que estaba basado en un estado teocrático, en donde los más altos mandos que gobernaban eran las autoridades religiosas, otra vez los sacerdotes. Destacaron mucho sus manifestaciones artísticas como la cerámica y la escultura, sobre todo la escultura. Utilizaron también madera y huesos para la fabricación de armas. Eran expertos en el trabajo con los metales preciosos como el oro, el cobre, la plata. En cuanto a su organización social y política, estaba muy involucrada con la religión, pues esta se basaba en la teocracia. ¿Qué significa esto? Que la política estaba influenciada fuertemente por las autoridades religiosas, y por eso existieron tres clases sociales. La primera, de los sacerdotes chavín, que era la clase de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque conocían sobre el clima, la religión y la astronomía, y por eso se creía que se acercaban mucho a los dioses. Luego tenemos al pueblo. ¿Qué era el pueblo? Era la clase social más grande, más extensa, pero también con menor jerarquía, y estaba conformada por los obreros, agricultores, ganaderos, los locos de la calle, etc. Tenemos también a la nobleza chavín. ¿Y quiénes conformaban la nobleza? Estaba conformada por la clase social guerrera, o sea, los encargados de proteger la ciudad cuando habían amenazas externas. Dentro de sus principales actividades económicas, como ya había mencionado, tenemos a la agricultura y a la ganadería. La agricultura fue la actividad más desarrollada de esta cultura y fue eje principal para su crecimiento. Aquí destacaron en el cultivo del maíz, la papa, el camote, la quinoa, los payares, uy qué rico payares, que servían para su propia alimentación, pero también para hacer los trueques. Luego tenemos a la ganadería. Para esta actividad se dedicaron mucho a la crianza de cuyes y también a la domesticación de auquénidos como la llama y la alpaca, que a los pobres los usaban como medios de carga o de transporte, debido a que estos pobres animalitos pues estaban preparados para recorrer largos tramos de camino. Dentro de sus manifestaciones culturales podemos hablar de su escultura y de su arquitectura. Primero vamos a hablar de su escultura. ¿Por qué? Porque ahí vamos a mencionar al famoso templo de Chavín de Huántar. Este templo fue construido en dos etapas.
En la primera etapa se levantó o se construyó el templo viejo y en la segunda etapa se levantó o se construyó el templo nuevo, que era más amplio. Cabe resaltar que esta construcción llama mucho la atención por la red de laberintos que se encuentran en su interior, en cual también fue basada una operación antiterrorista en tiempos más adelante. Aquí en este templo también vamos a encontrar las famosas cabezas clavas, que se dicen que eran protectores de este templo. Sí, esas son, no vayas a pensar que es tu foto. Luego tenemos a su escultura. En su escultura tenemos al lanzón monolítico, la estela de Raimondi y el obelisco de Tello. El lanzón monolítico es una de las principales esculturas que caracteriza la cultura chavín. Esta escultura tiene una forma de colmillo afilado o un gran cuchillo, que tiene aproximadamente una medida de 4,5 metros de altura y fue descubierto por Antonio Raimondi, y se cree que este lanzón fue utilizado con fines religiosos. Luego tenemos al obelisco de Tello. Es una escultura lítica de forma de prisma de aproximadamente 2,50 metros, que está esculpido o trabajado en sus 4 caras. Hay diversas interpretaciones sobre lo que representa este obelisco de Tello. Julio Cetello nos dice que representa una doble divinidad, o sea, un dios hermafrodita con cabeza de felino. En cambio, Rowe nos dice que es la unión de 2 caimanes. Maravillosa jugada. Luego tenemos a la estela de Raimondi, que representa a un dios con 2 báculos en las manos. Es un monolito de aproximadamente 1,90 metros de largo, pero este está tallado en solo una de sus caras. Esta estela representa a un dios con rasgos felínicos, con los brazos extendidos sosteniendo en cada mano una vara o un báculo, que curiosamente es similar a otras esculturas de las culturas andinas posteriores como Tiahuanaco o Huari, al cual se le conoce como el dios Huiracocha o la divinidad de los báculos. Así que mi estimado historiloco, si algún día te vas por Ancash, date una vuelta por Chavín de Guantar, te vas a impresionar muchísimo. Bueno chicos, esto fue brevemente todo lo que pudimos aprender sobre la cultura chavín. Espero que te haya gustado y por favor no te olvides, síguenos apoyándonos para poder seguir creciendo, seguir mejorando y subir más videos. Si te gustó lo que viste, no te olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen más contenidos.